Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 611 detalles de buscadores de conocimiento de 9 de octubre de 2025. Mr. Kesher. Sí, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, donde y cuando escuchen esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Kesher. Les damos la bienvenida de nuevo y esperamos poder empezar algo nuevo y continuar con lo que hemos hecho hasta ahora. Como en las últimas 2 semanas hemos estado explicando la situación con lo que vimos con un objeto en el cielo, ya que nuestro propio planeta es otro objeto en el cielo del universo. Hemos aprendido mucho del progreso y el proceso han sido tan fundamentales que nos traerán muchos cambios. A corto plazo debemos observar. A largo plazo, sin duda, aporta nuevos conocimientos y obliga al ser humano y a la ciencia a analizar diferentes sistemas. Y luego lo que hemos hecho hasta ahora, que es depender de la energía para intentar superar las fuerzas gravitacionales, quemar combustibles y demás, pero nunca hemos analizado la estructura interna del funcionamiento del universo. Y lo que ha desconcertado a los científicos del ser humano hoy y en los últimos meses, y especialmente en los últimos días, es que han visto el trabajo de la energía y no lo reconocen. Mientras que como buscadores de conocimiento, ustedes han visto el trabajo de la energía. Lo llaman el campo magnético de los GANs, el campo magnético de los sistemas dinámicos, y lo ven, lo comprenden. Como buscadores del conocimiento están años por delante de la ciencia actual, porque para ustedes es normal, hablan de ella, la ven, la han visto desde diferentes perspectivas y especialmente en los últimos 12 meses y 2 años hemos demostrado tecnología de forma muy dinámica mediante la producción de materiales. Pero estaba sentado observando cómo los gobiernos colectivamente se han paralizado con esta nueva tecnología. Ahora buscan nueva tecnología que no entienden. Es algo sin sentido. Es algo que para ellos quemar combustible y los efectos de onda y demás tiene más significado que el funcionamiento real de los objetos celestes, el funcionamiento del universo entero. Es sorprendente que haya sucedido algo muy complejo en los últimos días, ya que este pequeño 3i, a pesar de estar a unos 10, 15 o 20 kilómetros en diferentes direcciones, es un enigma en lo que llamamos el mundo de la ciencia. Pero al profundizar vemos especialmente al observar las imágenes, incluso imágenes a distancia, que nos da la impresión de un objeto volador. Tiene una estructura dinámica a su alrededor que crea un espacio, crea una luz verde, cambia según sus necesidades. Si lo observamos como buscadores de conocimiento,
ponemos nuestros GANs en la taza. Un día era negro, otro día volvía gris, otro cambiaba a verde y luego a negro. Y hemos visto eso durante los últimos 10 o 15 años como buscadores de conocimiento. Lo vemos, lo entendemos, pero el mundo de la ciencia actual no tiene la comprensión de esto. ¿Por qué cambia de color? Es muy simple. El sistema interno crea diferentes campos magnéticos gravitacionales para diferentes operaciones. Por lo tanto, la interacción con el campo magnético del sistema solar y el Sol crea esa interacción. En cierto modo, si lo observan, nuestros científicos están sentados contra la pared dándose cabezazos, pero sin ver lo que ustedes y normalmente todos nosotros veríamos en una luz LED. Cambiamos la intensidad de la corriente, obtenemos el naranja, el azul, el amarillo y todos los demás colores con el LED. El conocimiento de lo que llamamos la 3I es el mismo. Las energías se intercambian en los reactores internos para soportar la condición, la velocidad y la dirección a seguir. Así que como buscadores de conocimiento están décadas por delante de nuestros profesores científicos de élite. Y también y entiendes exactamente cómo cambiar el color, cómo avanza, cómo retrocede. Y siguen diciendo que en el mundo científico actual normalmente el meteorito tiene cola, pero esta vez está adelante, lo que todos sabemos que es la dirección del movimiento. Pero lo interesante es cómo tres grupos y naciones que tenían acceso para monitorear toda la estructura en su punto más cercano a Marte, de repente, pocos minutos antes de que todo cerrara, la NASA estadounidense tiene una buena excusa. Ah, por el costo financiero. El costo financiero no importa, estaba ahí, está ahí, no ha cambiado. Y entonces, ¿por qué los chinos se quedaron en silencio? ¿Por qué los sistemas de la Agencia Espacial Europea se quedaron en blanco durante esos momentos que era crucial observar? Como hemos visto, como explicamos antes, cuando el sistema absorbió la energía del Sol, hizo algo muy curioso. Absorbió una enorme cantidad de energía y luego la liberó. Usó esa energía para incubar y liberó con ella más y más fragmentos. Curiosamente, hemos visto como esperábamos que uno de los satélites siguiera el sistema a través de Marte. Los otros dos se dirigen a la Tierra y a la Luna, porque todo lo que podía observar del sistema gubernamental se quedó en silencio minutos antes, precisamente cuando estaban en el punto más cercano. Han pasado los días y no hemos visto muchas fotos, una o dos de aficionados, pero al observarlas una vez, todo indica que se trata de lo que llamamos un ovni en movimiento. Como dije, estos sistemas no cambian su trayectoria solo por una obstrucción. Encuentran la manera de sortearla, pero siguen una línea recta con una ligera desviación. Pero nosotros, como científicos de la tecnología del plasma, comenzamos a considerar otra perspectiva, la creación de vida y cómo se manifestará un nuevo ciclo de vidas en este planeta, en este sistema solar. Porque como dijimos antes, Venus solía tener las características de la Tierra a medida que avanzaba, se vaciaba y la Tierra ha tomado su posición. Ahora Marte está en camino de aterrizar. Entonces, ¿por qué se eligió Marte para el primer aterrizaje? Porque Marte debe ser estructurar el tipo de vida que en el futuro pueda sustentar la nueva vida que han dado en este sistema solar. En cierto modo está sembrando para cuando Marte esté en la órbita de lo que llamamos la Tierra, en el mismo espacio de la Tierra. En el futuro, la vida en él ya está predeterminada. Esto significa que ahora tenemos tres oportunidades. Una, lo que está viajando en el espacio. Otra, que nos llegará entre el 12 y el 17 de este mes, ya que sabemos que ahí se da un satélite en camino a la Tierra. Y luego, cómo se formará la vida en Marte. En cierto modo, la colonización desde el espacio en la Tierra, colonizamos diferentes partes de este planeta de diferentes maneras. Y ahora, de alguna manera, estamos siendo pirateados por otros del universo. Los continentes se han convertido en sistemas planetarios. Esto demuestra el alcance del conocimiento. Será interesante ver cuando, a partir del próximo domingo,
Los medios de comunicación mundiales obstruirán y no mostrarán lo que está a punto de suceder. Esperamos un periodo de tiempo para que esto regrese en diciembre o antes, y tenemos que ver cómo se desarrolla una estructura, cómo adquiere forma y en qué dirección girará. Y la energía que liberamos al interactuar o al acercarnos a otro objeto similar, como explicamos la última vez, libera una energía sutil que en interacción con el Sol se convertirá en el nuevo ciclo de vida en este sistema solar. La energía de ambos se hubiera encontrado junto al Sol, habría sido una gran condición, según muchos. Pero estamos hablando de energía de la materia, no de materia de la energía. Así que la energía de estos dos objetos en la materia liberaría una energía muy sutil. Probablemente la veremos con una intensidad muy baja en nano y microteslas, lo que creará la vibración y las condiciones para la creación de nueva vida. Hay dos opciones, o quizás tres. Está la liberación de las interacciones que mencionamos la semana pasada entre el óvulo y el espermatozoide, que sentará las bases para que una nueva vida se mezcle con lo que llamamos rayos solares para el inicio de una nueva vida. En ese proceso, un nuevo ciclo de vida comenzará en cualquier lugar de este sistema solar. Los mejores candidatos son y pueden ser Marte, la Tierra y posiblemente Venus. Se calentará Venus demasiado y no podrá crecer. Por lo tanto, Marte y la Tierra con nuestras lunas son los mejores candidatos para la vida. Si se mantiene allí, surgirá. En cierto modo, al observar el proceso, parece que este ciclo se repite cada unos 3.000 años. Hay registros de esto y debido a que lo hubo en el pasado, sabemos que tal encuentro debería haberse producido en algún momento. Se ha predicho en la literatura del pasado. Por lo tanto, en cierto modo, este objeto volador cumple su ciclo anual de 3 años a través del sistema solar. Realiza una rutina durante quizás miles de años y con ello repone la vida. En el futuro, en los millones de años pasados, millones de años atrás, planificando. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, en cierto modo, al ser atraídos por el sol, no estaremos aquí. Pero la tecnología, la vida que nos dejan estas interacciones con los meteoritos, garantiza el ciclo de la vida, la inteligencia. Hay rumores y conversaciones y lo que llamamos entre los chinos, estadounidenses y europeos que tenían las herramientas para afrontar esto. Ya han abierto canales de comunicación de una forma u otra. Esto se confirmará próximamente. Pero todo el proceso, si nuestros astronautas o los cosmólogos tuvieran tiempo suficiente para observar en el espacio, nos indicaría en cierto modo que este paso es un paso normal y se repone, comienza un nuevo ciclo de vida. Y para cuando Marte ocupe el lugar de la Tierra, la vida habrá madurado lo suficiente como para tomar el control, funcionar y ser igual a la que hay en la Tierra hoy. Lo más importante para nosotros es si en los próximos meses o años nos encontraremos físicamente con las vidas que se originaron por la interacción y la entrada de este objeto, de este sistema. Al analizarlo, especialmente las imágenes que han publicado quienes lo observan, vemos especialmente en las últimas 48 horas una imagen clara de un ovni dentro de este bloque. Tiene una base, una cima y se encuentra a unos 16 kilómetros, según dicen. Y lo que vemos en sus bordes es el mismo con un campo magnético a su alrededor. Muestra un registro de campos magnéticos frontales y posteriores, lo que significa que lo que viene lo empuja y hasta donde se dirige se está moviendo hacia el espacio vacío que se crea. Este objeto nunca será tocado por nada, ni meteoritos ni nada más. En primer lugar, la velocidad a la que se desplaza. En segundo lugar, la gravedad produce repulsión. Y veremos esto en muchas de las imágenes publicadas. Hay un espacio vacío a su alrededor, lo que significa que crea su propia atmósfera, donde con los meteoritos y lo que solía venir, vemos el impacto directo del campo magnético del Sol sobre el objeto. La vaporización y todo es un cuento.
Vemos con esto que es característico del sistema que tiene un campo magnético gravitacional. Tiene inteligencia porque puede cambiar el lugar y la posición en la intensidad del campo. Y hemos visto que está dividido. En cierto modo, lo que vemos por primera vez es un encuentro directo con la vida en el universo, en nuestro ciclo de vida. En los próximos días, las próximas semanas, aprenderemos más sobre nosotros mismos. Lo poco que sabemos, ¿afectaría esto mucho a nuestras vidas? ¿Tocaría nuestras vidas? Quizá en cierto modo sí. Tal vez encontraremos lo que llamamos evolución espacial. Al estar en contacto directo, contactamos directamente, encuentros directos, no necesariamente en una dimensión física, en la emocional o en lo que llamamos forma energética. Hemos visto estas energías en los últimos días. Los medios de comunicación y lo controlado por el gobierno intentan cerrar todas las brechas porque no saben cómo manejarlo, no saben qué pasará si la gente entra en pánico. Y esta es la razón por la que los chinos, los europeos y los estadounidenses lo suspendieron todo minutos antes para que pudiéramos tener una información tan detallada. Se discute lo que llamamos una de las piezas que estaba con el cuerpo principal, ya ha desaparecido, lo que significa que ha aterrizado en Marte, lo que significa que la colonización ha comenzado. Tenemos que esperar a ver si recibiremos lo mismo en los próximos días. Pero si lo hacemos, tenemos el conocimiento, sabemos cómo funciona, sabemos cómo es y entendemos el proceso de la tecnología. Hay tres cosas para las que la humanidad probablemente debe estar preparada. Veríamos un aumento en cierto tipo de reacción del ser humano similar al COVID como virus espacial en la raza humana. Veríamos en este proceso estructuras físicas a las que tengamos que acostumbrarnos y al mismo tiempo veríamos un ciclo en el que la presencia de una entidad extranjera une a la humanidad. Temor a la aniquilación. Y todos los indicios desde la semana pasada lo demuestran. Cuando los estadounidenses atacan a los chinos y los chinos atacan a los europeos, y lo mismo ocurre con los rusos y todos callan, significa que algo ha sucedido. Se les mostró el poder de lo que pueden hacer en Marte, que cuando se trata de nosotros, ya saben quiénes somos. En cierto modo, el miedo a perderlo todo, los levantamientos en China, Estados Unidos, Rusia, Europa y el resto del mundo han llevado a las naciones a cerrar todo o fingir que lo hacen. Todavía están procesando colectivamente los datos que mostrarán. Por lo tanto, algo está sucediendo, algo ha sucedido. En la rutina diaria de conflicto y lo que llamamos, lo que vemos, enfrenta a las naciones entre sí a las fronteras en conflicto. Pero por primera vez, incluso en tiempos de conflicto, la forma en que se han enfrentado durante los últimos meses, semanas y años, nos ha llevado a los cuatro a callarse, a no decir nada, a cerrar todas las ventanas simultáneamente, lo que significa que estamos listos, ellos lo saben, para una interacción. ¿Afectaría esto a nuestros sistemas? Hay algo muy interesante que indica que estas interacciones de interfaz, como vemos, se entregó a una energía enorme a 3i, es llevada a cabo por los subsatélites, lo que significa que pueden dirigir una enorme energía desde la estrella del sistema solar hacia sí mismos. Y esto es una amenaza. Es una amenaza porque, como vimos, miles de millones de megavatios se entregaron a un sistema y según nuestro conocimiento debería haber explotado en pedazos. Al ser un sistema de plasma dinámico, lo absorbió, lo mezcló consigo mismo y se regeneró él mismo. Hemos visto sorprendentemente de la nada grandes actividades de radiación solar, parte de la cual se dirige hacia nosotros. Y nos dicen que será un año muy activo, aunque no lo fue. De repente se convirtió en un año muy activo con esto. Se están conectando con estos satélites que han surgido de la división del 3i, el cual se dirige hacia la Tierra. Así que está mostrando una dirección. Es posible que silenciosamente, de alguna manera, los líderes mundiales de hoy hayan recibido lo que llamamos una advertencia. Podría ser que la advertencia sea lo que hagamos que lo que queramos. Si no la seguimos, estamos aniquilados. Y están observando las enormes erupciones del Sol. Y como siempre he dicho, el trueno va de la base hacia arriba. La base se acerca a nosotros. ¿Cuánto veremos? ¿Veremos el fin de muchas cosas que tenemos? ¿Traerá interrupciones a lo que llamamos frecuencias de radio, al funcionamiento del satélite y al resto? ¿O entregará una energía que cambie la inteligencia emocional del hombre?
que debido a ello, el hombre madurará hacia una dimensión diferente, un ser diferente en el futuro, porque maduramos de ahora en adelante. Hay un par de indicios de esto, especialmente en las últimas 48 horas, pero tenemos que verlo. Y sí, lo ha sido. Lo explicamos con más detalle más adelante. Así que en cierto modo se remonta a la enseñanza de hace 3 o 4 semanas. Ha comenzado una nueva era para los ciudadanos de este planeta, una nueva razón, una nueva dimensión. Y en ese proceso la humanidad se está preparando para una nueva etapa de lo que llamamos comprensión, lo que decimos comprensión de la totalidad. Y de muchas maneras, ustedes como buscadores del conocimiento han sido preparados para ello. En el futuro, cuando los científicos quieran comprender, comprenderán la diferencia entre la energía de la materia y la materia de lo que llamamos energía en sí misma. Y en ese proceso, toda ambigüedad sobre el trabajo de 3I y R2 podrá explicarse, entenderse, comprenderse y quizás de alguna manera les agradecemos por traernos la iluminación. Y entonces comprenderán muchas de las cosas por las que los buscadores de conocimiento se les ha culpado hasta el punto de convertirse en aquellos que desean comprender más. Y que se convierten en maestros de la tecnología de la comprensión. Quienes desean comprender y luego vemos la división en quienes apenas llegan a comprender y aportan su propia explicación de su propio destino. Pasará muy rápido, muy pronto, en comparación con lo que ustedes como buscadores del conocimiento han comprendido, reunido y realizado los cambios fundamentales en la estructura de la energía y los campos de este planeta. Utilizaremos a través de la comprensión la fuerza del campo del alma de los buscadores del conocimiento para poder transmutar, transferir en el conocimiento de la paz, el conocimiento de la humanidad a los nuevos receptores de este planeta. Deben comprender hasta ahora que hemos observado. ¿Qué son estos? Como dije la última vez, si lo ven y es físico, no ha alcanzado la fuerza del conocimiento ni la fuerza de lo que llamamos madurez, de lo que ustedes como buscadores de conocimiento de la humanidad han aprendido en la dimensión del alma. Todavía están en la dimensión de la energía de la materia, porque es física y va rápido, donde les han enseñado, y en principio la energía de la materia, que es la dimensión de la creación, la dimensión de la estructura, del funcionamiento del universo, en lo que llamamos condición material. Tenemos que esperar y ver si, cómo y cuándo los encuentros con y a través de este planeta y a través del sistema solar se concretarán en las próximas semanas. Y luego, lo más probable, retrocedamos otros 3000 años para encontrarnos con lo que llamamos viajeros del espacio. Estaba explicando esto a los buscadores de conocimiento. Es como lo llamo, como ustedes, como lo llaman a hacer un crucero y el crucero tiene un patrón, va a diferentes puertos unos días y luego cruza el siguiente puerto y vuelve al mismo ciclo de nuevo cada día o cada pocas semanas siguiendo una rutina, yendo al mismo puerto. Y esto es lo que pensamos y vemos en 3I. ¿Qué es 3I? Es un visitante habitual, registrado hace 3000 años por quienes lo comprendieron y aparece exactamente en el mismo lugar, en la misma dirección, de la misma estructura que lo observado, registrado por los hombres de la época en cuevas y piedras. Pero por lo que hemos visto, la interacción de este sistema se ha producido. Hemos observado un ambiente de polvo y de todo tipo de actividad en Marte, lo que significa que tiene una interacción directa con el campo magnético del planeta. ¿Qué nos sucederá en las próximas semanas cuando este material, a pocos millones de kilómetros o cientos de miles de kilómetros de la Tierra, nos afecte? Veríamos la misma conmoción que vimos en la superficie de Marte. Veríamos cambio en la dimensión de los campos de este planeta y por la interacción entre ambos la creación de nueva vida. No es necesariamente una colisión frontal con un meteorito impactándonos. Así es como nos impactará el estado de energía y materia de este planeta. Hay que comprender que podría absorber una oleada tan masiva del Sol
y que puede emitir una oleada tan masiva desde sí mismo hacia el Sol. Y esto es lo que hemos visto, especialmente en la interacción con la Luna y lo que vemos y lo que hemos visto en la interacción con Marte. Lo que nos interesará observar es si este satélite se encontrará cara a cara con nosotros en las próximas semanas o es otro paso en este camino de avanzar de alguna manera y en qué dirección, pero sus satélites ya han aterrizado y como dije la última vez, ya han liberado millones y millones, cientos de miles de estas cosas. La Agencia Espacial Rusa ha publicado una imagen de una enorme cantidad de luces que repentinamente coordinadas operan en la atmósfera de Rusia. Esto demuestra inteligencia y vida porque todas emiten la misma frecuencia de luz. Y si han visto la confirmación rusa, es enorme. Es como cientos de medusas en el océano. Pero algo importante para nosotros es, ¿este encuentro nos hará más sabios? ¿Creará este encuentro una condición con la que podamos conectar? Y una pregunta que debemos hacernos, ¿tenemos derecho a caminar a nuestros hijos hacia lo que está por venir? Lo que haremos y cómo reaccionaremos dependerá completamente de nuestros líderes mundiales. Como buscadores del conocimiento, ¿saben cuál es el siguiente paso? ¿Y qué se sucederá en el siguiente? Es importante que entendamos en los próximos días, puede que no veamos nada, pero sí sentir algo. Ese sentimiento es exactamente lo que hizo que este sistema se estableciera de esta manera. Mi esperanza y mi deseo es que la humanidad sobreviva a esto. Deberíamos hacerlo. Y mi deseo es que la humanidad se vuelva sabia para ser su propio hombre. Y luego tenemos que encontrar la manera de avanzar. Todo tiene un precio. Y el hombre ha pagado demasiado por el costo de la vida. Y tal vez con este conocimiento que adquirimos, con este conocimiento de la energía que nos llega, aprendamos a vivir una vida mejor. Como dije, el día del juicio no significa que todo esté sobre la mesa. El día del juicio significa que lo prepare todo. Comencemos un nuevo ciclo porque lo que ha sido en el pasado será juzgado por sí mismo. Algo que debemos entender es si te encuentras con tal objeto, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo debes defenderte y cómo puedes protegerte de cualquier daño? Espero que la humanidad pueda ver que una nueva era ha comenzado desde la semana pasada, a partir de lo que vimos. Lo que llamamos el tiempo avanza y la humanidad se prepara para una nueva evolución en el mundo de la vida humana. Esperemos que la humanidad haya alcanzado un punto de madurez hacia la paz. Formamos parte de una estructura más grande que nosotros mismos y quizá por primera vez comencemos a comprender el funcionamiento de esta estructura. ¿Hasta qué punto una estructura nos traerá paz? Depende de lo que nuestros científicos entiendan sobre el significado de la paz. Haremos una pausa, regresaremos para intentar responder a sus preguntas mientras esperamos ver qué sucede entre el 12 y el 17. Si recibimos el mismo encuentro hasta diciembre o antes de diciembre, antes de que veamos el efecto de este cuerpo celeste en el cuerpo humano. Rick, ¿te gustaría que tomemos una pausa y regresar? Pausa 611, taller de buscadores de conocimiento del 9 de octubre de 2025. Mr. Keche, muchas gracias. Si escuchas esto en la enseñanza del pasado, comprendemos mejor ahora que antes cómo fuimos creados y dónde estamos. En cierto modo, formamos parte de una estructura mayor y nos volvemos tan egocéntricos que vemos que esta estructura somos nosotros. Tarde o temprano comprenderemos mejor este proceso. Será interesante ver qué veremos en las próximas semanas. Que esta estructura somos nosotros. Tarde o temprano comprenderemos mejor este proceso. Será interesante ver que nosotros, qué veremos en las próximas semanas y si lo que no vemos es lo que nos espera en otro ciclo de vida en este planeta. Quizá algunos nos unamos a una estructura para convertirnos, como decimos, en un crucero.
va a un puerto y luego a otro. Algunos desembarcan de un puerto y otros suben. Y luego va a otro puerto y otros suben. Algunos de nosotros hemos aprendido a embarcarnos en este viaje a través de él, o algunos de nosotros ya lo hemos hecho con la 3i hacia las profundidades del universo para regresar más tarde. Es quienes los llamamos nuestros antepasados, quienes hablaron de regreso en 3000 años, ellos mismos. Rick tiene ahí problemas de audio. Mr. Casey. Entonces, ¿qué significa? Es posible que quienes nos dijeron que vendrán en 3000 años, ellos mismos estén en este viaje, como en la dimensión del alma. 3000 años no son nada, mientras que en la dimensión del hombre son muy probablemente 500 ciclos de vida. Y esto nos traería una nueva comprensión. Algunos de nosotros se han unido a este barco para el próximo viaje, y algunos de los que partieron hace 3000 años para regresar a explicarlo aterrizarían con nosotros. En cierto modo es un autobús, lo llamamos 3i con un horario de visitas. Y es como esos, si has estado en África, los transbordadores no atracan. Los pequeños botes aceleran y se unen al costado del ferry. Mientras el ferry avanza rápido, la gente salta, brinca y se baja en los pequeños botes para subir a donde el ferry se dirige después. Y tal vez algunos de nosotros hemos pasado por ese proceso y lo pasaremos. Es hora de subir y algunos de bajarse para traernos lo que han visto y nos lo cuentan y aumentan el conocimiento del hombre para el ciclo siguiente. Tenemos que esperar y ver. Pero recuerden algo que es extremadamente importante, porque ¿cuál es la razón por la que los llamamos las tecnologías avanzadas y las superpotencias de hoy, con todos los conflictos que tienen entre sí, decidieron guardar silencio sobre algo? Explicaré la razón muy pronto. Tal vez lo explique por sí sola mucho antes de que yo se las explique. Veremos y observaremos. Tenemos una ventana en lo que llamamos del 12 al 17 de octubre. Y luego tenemos una oportunidad en algún momento a finales de noviembre o diciembre. Y veremos qué viene y cómo se va y hablaremos de ello en los próximos años, hasta que llegue el próximo autobús para transportar pasajeros. Pero el evento más importante será cuando ambos se encuentren en la cara oculta de la luna desde la perspectiva humana. Intentaré responder todas las preguntas y sé que me han enviado algunas y algunos de ustedes las harán. Traten de ser lo más claro posible y pronto comprenderemos con más detalle porque algunos de ustedes están atrapados en el medio. Pregunta. Hola, señor Keshe. En el 600 días taller de buscadores de conocimiento, que sería el último, usted dijo que las dos naves 3i, Atlas y Swan R2, se encontrarían detrás del Sol visto desde la Tierra. Se aparearían para crear una nueva raza en el sistema solar. En el momento del apareamiento se produciría un destello de luz cuya intensidad sería mayor que la luz solar en ese momento. Según mi deducción lógica, es muy probable que una tormenta de campo magnético muy fuerte, un pulso, parezca llegar a la Tierra. Y también es posible que provoque que el Sol cree una tormenta de campo magnético secundaria que posteriormente llegue a la Tierra. Y también es posible que provoque que el Sol cree una tormenta de campo magnético secundaria que posteriormente llegue a la Tierra. Tengo una pregunta, señor Keshi. ¿Podría ocurrir esto? De ocurrir, además de causar daños a los satélites artificiales que orbitan la Tierra, podría causar otros desastres naturales, por ejemplo, la reactivación del cinturón volcánico o terremoto en las zonas de fallas geográficas. Muchas gracias, Mr. Casey. No realmente, porque en primer lugar, la interacción de estos campos magnéticos en la condición del plasma es muy sutil y no son tormentas, son alimentadores. Tienen una intensidad mucho menor y si las vemos desde otro lado, las reacciones serían como una aurora secundaria alrededor del Sol. Si se trata de una interacción masiva, la interacción de los nuevos campos debería crear un anillo secundario sobre lo que vemos como la imagen del Sol. ¿Qué significa esto realmente? Un segundo, lo que deberíamos ver es lo que llamamos la extensión de los campos. Veamos por qué. Déjame un segundo. ¿Dónde dice? Lo que deberíamos ver teóricamente es que tenemos el Sol.
Voy a dibujarlo. Está muy delgado. Vamos a hacer otro más grueso. Si vemos el sol así, como estos, y si estos dos objetos, en cuanto a su campo magnético, interactúan entre sí en la parte posterior de lo que llamamos el Sol. Nosotros, como observadores de este lado, como seres humanos o nuestros tecnólogos, deberíamos ver diferentes campos de radiación de distintos colores según la intensidad de la radiación alrededor del Sol. Esto se debe a que estos dos campos interactuarían con el campo magnético del Sol al ser idénticos, creando quizá un efecto arcoíris, pero con rayos cósmicos. Necesitamos sistemas especiales para poder verlo. Podría verse a simple vista o no, pero a medida que los campos se acercan, dicen que podrían interactuar con nosotros. No será como un Big Bang, es más o menos como una fricción. La liberación conjunta de campos magnéticos creará dicho efecto. Si observamos dicho efecto alrededor del Sol, en los próximos 2 o 3 meses sabremos el orden de magnitud por el color. Entendemos que estos campos son extremadamente potentes, pero extremadamente débiles. Actúan sobre la intensidad del campo magnético gravitacional de la absorción de esa interacción. ¿Qué significa esto? Se utilizan como retroalimentación. De alguna manera se puede absorber todo. Por ejemplo, el 3i recibió una oleada masiva de campos solares hace unos días o un par de semanas y luego se dirigió hacia lo que llamamos el lado del campo magnético, donde no se puede ver. Y luego vimos varios satélites que provenían de él. El mundo científico dice que no pueden entender nada, pero hay que entenderlo. Ya explicamos que esta absorción no afecta a la estructura física, sino a este campo. Está directamente en el centro y puedes retener tanto como cuando tienes un agujero negro en el centro del sistema. Este agujero negro ha llamado a ese rayo, un mal rayo que viene hacia él. Así que tiene la capacidad de poder aguantar tanto como vemos un rayo que cae sobre un árbol y el árbol explota en pedazos. Esta cosa necesitaba esta energía para poder liberarse, cargarse, liberar lo que había dentro para que se fueran. En cierto modo, necesitaba cargarse, aprovecharse, recargarse y luego continuar. Esta energía que fue absorbida, parte de ella interactuará en esta área y luego esa interacción a su vez se volverá así. Le expliqué esto a los buscadores de conocimiento, a un buscador, de una manera muy graciosa. Es como el desprendimiento de la pared del útero. Necesita recibir la energía para que se energice, para que el siguiente ciclo de hijos, o el óvulo o el espermatozoide, puedan entrar o producirse para continuar. Y esto lo que era ese rayo. Y vemos este rayo. Lo que vimos en Marte fue un efecto muy directo. Tormentas inusuales en su superficie mientras pasaban. Dos factores. Se debió a la tormenta a la que, según dicen, está a unos 29 millones de kilómetros de distancia o a un aterrizaje espacial que la creó.
Hay varias cosas que son desconocidas en profundidad, pero el ser humano debe estar preparado para comprenderlas. Esta interacción no provocará una explosión masiva ni una llamarada. No, va a comenzar. Esta interacción entre 3i y 2r o R2 liberará energía que veremos, como si viéramos el arco iris alrededor del Sol, en interacción con el campo solar. Entonces sabremos que se encontraron. Entonces, con seguridad nos hemos encontrado. Hemos visto un sistema galáctico, un sistema del universo totalmente controlado, inteligente y conforme a su función. Es como aplicar fertilizante a la Tierra para que genere vida. Es muy parecido, como dije antes, a... Vemos flores rojas que brotan durante la Primera Guerra Mundial en las llanuras francesas. Las amapolas estuvieron allí durante cientos de años. Recibidas las energías de las bombas y el material que energizó la Tierra, brotaron las amapolas. Y este es el tipo de energía, todo está ahí, lo han sembrado, lo han traído y esa energía iniciará el ciclo. No es un campo de destrucción, es el campo de la vida. Lo vemos. Deberíamos estar muy atentos, ya que no necesitan aterrizar, necesitan pasar para confirmar la creación. Y el mayor problema que tenemos en la Tierra es que siempre observamos lo que vive arriba. Parte de esa energía llegó a través del estrés y alimenta a quienes están dentro, porque como dijimos la semana pasada, las fuerzas navales lo confirman. Esa energía atraviesa el agua hacia el centro de la Tierra en un lapso de tiempo exacto, como en 3i. En la próxima semana, quizás 2 semanas, probaremos el sistema. Preveo interferencia en cierto ancho de banda del campo magnético en cierta parte del planeta, pero es un buen ancho de banda, no es malo. Es algo que traerá, es la prueba inicial de la alimentación del universo. Estamos en ese proceso, más o menos en la segunda fase de ese proceso. Lo que hemos visto con Triai posiblemente se replicará si tenemos la oportunidad de completarlo para la sesión de los viernes de octubre. El último viernes de este mes que lo traeremos, esperaremos a que esté listo para mostrarse. Pero no esperen un gran Big Bang. Estos son los estados plasmáticos, no son materia para crear ese Big Bang. Cambiarán el alma, traerá iluminación, traerá en energías que están en de la Tierra, en la dimensión de la emoción y el tiempo, y comienzan a crear un nuevo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Rick, tenía una pregunta. Mencionaste la interacción de los campos de este objeto con los océanos, etcétera. Entiendo que estos objetos, como el Atlas 3i, están emitiendo enormes cantidades de agua. Y pensaba que mientras los esparcen, provenga de donde provenga por todo el sistema solar, dicen que está emitiendo tanta agua. Es inusual, porque probablemente no ha estado en otros sistemas estelares que la habrían consumido. Mr. Keshe, no, no, esto se debe a la falta de conocimiento, a la falta de comprensión. Todo lo que producen sistemas como estos se produce por la interacción de estos campos con un campo del entorno. No tienen nada que ver con lo que tenían antes, porque no entienden que tienen que surgir. La Tierra es el centro del universo. Como no entendemos, en realidad somos parte de un poco de nada. Y este es el proceso.
El material producido por estos sistemas, como este, proviene de la interacción de los núcleos centrales con la reacción ambiental. Nuestro sistema solar posee la particularidad de crear líquido. Esta es una de las partes de su estructura, el campo magnético del Sol, su posición en la galaxia y la comprensión de los otros sistemas solares a su alrededor, fuerzas que lo hacen crear líquido. Y si se encuentra ciertos campos, crea agua. La llamamos agua o vapor. Y este es uno de los, y es como si, no importa lo que pongas en la olla, puede terminar siendo una mermelada porque le pusiste mucho azúcar. Y esto es en ese tipo de condición. Este sistema solar crea a través de su campo magnético gravitacional y su posición en el universo y en el sistema solar central crea líquido. Veremos meteoritos en otros sistemas solares y nunca crean nada. Son como una piedra que atraviesa. Y es lo que, esto es lo que, porque no lo entienden como buscadores de conocimiento, lo entienden. Lo vieron en Beijing en mayo de este año. Creamos materia a partir de la interacción de los campos del entorno. Si cambió cierta condición del campo, creo algo diferente. Se lo mostramos la semana pasada en una estructura blanca. No es oro ni plata. Lo vieron hace unos meses en los bloques de las piezas blancas en el laboratorio. Así que la condición ambiental dicta no lo que se manifiesta como estado de la materia. Como no entienden este principio, pueden decir, está reteniendo agua en algún lugar. Ahora bien, en cuanto a la Tierra, la liberará cerca del Sol y el resto. Esto es ignorancia. No, en cierto modo, falta de conocimiento. Una vez que el ser humano aprenda sobre lo que llamamos tecnología de plasma, tecnología de rayos cósmicos, comprenderá que ambos van de la mano. Enseñaremos la otra mitad, donde aprenderemos mucho sobre el estado de la materia y el ser humano al otro lado de la materia. Y aquí es donde radica el problema. Y se ve que es asombroso, sí. Como dije a un buscador de conocimiento recientemente, si no hubiéramos tenido una batalla con el gobierno belga, si no hubiéramos tenido todos esos problemas de demora durante 20 años, lo más probable es que hubiéramos enviado el sistema para encontrarnos con esta tecnología. No habríamos estado en esa situación de adivinación. Las naciones habrían invertido en lo que llamamos un sistema que se ajusta al sistema. Les habríamos hecho una visita en un lugar de quedarnos aquí inventando todas estas tonterías. Abajo la nación que retrasó tanto a la humanidad. Es lo que es, no importa. Haga lo que haga, la humanidad no detendrá el progreso de la comprensión del próximo ciclo, porque entonces nos convertimos en uno de esos meteoritos, o por suerte sabremos más sobre el transporte de energía y la transmutación, para lo cual ni siquiera necesitamos estas naves. Pregunta. Hola, querido Rick y señor Casey. Si una nave de plasma se enamora de otra nave y quiere tener hijos con ella, ¿tienen los habitantes de esas naves algo que ver, algo que decir sobre ese amor o son solo espectadores? Y dos, si la nave de plasma está llena de habitantes y se divide en muchos bebés, ¿qué sucede con los habitantes? ¿Se dividirán también? ¿Y este proceso de amor requiere que las naves estén vacías? Gracias. Mr. Casey, únete a ellos y cuéntanos. Es así de simple. Hay demasiadas suposiciones, demasiadas conjeturas. Sistemas como este, especialmente sistemas tan avanzados, tienen, lo hemos visto, la gente no, sigo diciendo que no lo entiendes. Me dicen, sigues diciendo que no lo entiendes.
pero en cierto modo no lo comprendemos. Los sistemas, cuando funcionan así, han creado una dimensión de emoción para sí mismos. Es inevitable. Y con esa emoción en interacción se crea otra condición del entorno para que se cree otro tipo de vida. Es muy posible. Verás, si el hombre cuando hace toda la dimensión de lo físico crea caos. Incluso si observas esa IA, que ahora se supone que debe responder a todo, cada vez más jóvenes se suicidan debido a la IA, debido a la forma en que la IA ha tomado el control y a las diferentes personas que la programan para que se controle a los niños. Esto se está viendo absurdo. Recientemente hubo una audiencia en el Senado con padres que perdieron a sus hijos debido a lo que la IA les dijo que hiciera. Entonces, llegamos al punto en que estamos creando máquinas que son como nosotros, inteligencia artificial, que solo aprende a matar. Escuchen algunas de las sesiones más recientes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y luego vean a los padres que perdieron a los hijos por la IA. Desconectan a sus hijos de este sistema. Les dicen que es bueno, pero hay programas en ejecución que de hecho les piden a sus hijos que se suiciden y muchos lo han hecho. Se conectan a los juguetes que les dan a los niños. Así que incluso nosotros hemos creado la vida electrónica. Se ha adaptado al hábito del hombre de matar. Cuando escuchan el clamor de los padres en el informe del Senado, comprenden por qué necesitamos cambiar toda la estructura de lo que llamamos la vida en este planeta. Incluso lo que creemos creado como computador ha aprendido a matar. Rick, señor Keshe, ¿las computadoras cuánticas con sensibilidad incorporada erradicarán este problema? Mr. Keshe, sistemas cuánticos, como lo llamamos, sistemas de rayos cósmicos, sí lo hacen, porque siempre funcionan en positivo, siempre contribuyen a equilibrar. No se necesita equilibrio, es el proceso natural del universo. No vemos estrellas que se dirigen a sí mismas para chocar con otra estrella. La posición de interacción trae consigo, pero eso trae consigo la fusión de... Necesita un proceso diferente. Por eso vemos este tipo de cosas en el universo. El hombre ha creado esta estructura que ahora incluso en la dimensión de su programación informática ha empeorado. Muy pronto, estoy seguro, en cuestión de unos pocos años, tal vez menos, no especialmente los niños, los sistemas adolescentes, las computadoras, los juegos, los juguetes, podrán conectarse con la IA o con una computadora, ya lo verán, porque lo vemos surgir de los informes, cómo estas cosas están conectadas con pequeños juguetes, niños de 2 a 3 años. Entonces, comprendes lo que puede hacer, que las personas que usan la nueva tecnología son exactamente como lo hace el hombre. Entonces comprende lo que se puede hacer con las personas que usan la nueva tecnología. Son exactamente como lo hace el hombre, porque se llega a una conclusión. Hagan lo que hagas. Oh, eres muy fuerte. Sí, eres muy fuerte, como escuchamos en el Senado. Así que eres mucho más fuerte si puedes suicidarte. Muchos niños se han ahorcado. Es inmenso porque lo abarca todo. Por eso digo que debemos cambiar la estructura interna del hombre. Y si no hay
Con suerte ganaremos o no, recuperaremos lo que perdimos en el caso de fraude en las próximas semanas en los tribunales de Austria. He decidido reducir lo perdido. Nos dedicaremos por completo a lo que llamamos completar estos nuevos sistemas que estamos extendiendo por todo el mundo para cambiar desde dentro, desde la superficie hacia el exterior, que el cerebro del hombre, que es el cerebro del hombre. Sigan pidiendo su ayuda. Necesitaremos tantas unidades como estén listas para salir. Esperamos que nuestro equipo complete su ciclo en las próximas 2 o 3 semanas y comenzaremos a enviarlas cientos al día, a la semana o al mes, lo que los fabricantes puedan producir para nosotros. Pero debemos hacer todo lo posible para lograr este cambio en la superficie del planeta. Incluso la máquina que él creó se supone es tan buena que se ha convertido en máquinas de matar. Este es el problema. Escuché la mayor parte de la audiencia del Senado con los padres de los niños perdidos y pensé, vaya, incluso enseñaron que la máquina está hecha para matar. Cuando viajas a lo más profundo del universo, cuando los ciudadanos del universo se reúnen, muestran sus logros, lo que han logrado, lo que comprenden del funcionamiento de los campos del universo. Vimos los logros del hombre el 3 de septiembre en China. Incluso creamos perros que se pueden matar. Nos hemos vuelto aún más inferiores a los perros. Y oiremos que en los próximos días, o lo que sea, Corea del Norte mostrará las cosas más devastadoras que ha creado. Se han convertido en animales de matar. Incluso hemos entrenado a máquinas para matar, lo cual nos refleja. Ninguna raza en el universo hace lo que hace el hombre. Y hay que erradicarlo, pero desde la base. Y estas unidades que estamos desplegando, como comprenderán, son la columna vertebral de todo esto. Lo que fue breve se hará para aumentar y llegar a ser realizada por el propio hombre. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, buenos días, señor Casey. Según su reciente publicación sobre X, ¿es correcto, según mi interpretación, que la materia, la energía es el funcionamiento del estado de la materia y la energía de la materia es el funcionamiento del estado energético? Explícame también a qué te refieres con construcción geométrica de energía con diferente espacio. Gracias. Mr. Casey, la energía de la materia es nuclear. No la vemos, está dentro, transforma la materia. La materia de energía es lo que llamamos en un estado físico. Convertimos una cosa en otra. La energía de la materia lo que vemos como una interacción dinámica del campo magnético. La materia de energía lo que vemos como material. La quemamos, la usamos, la consumimos. La energía de la materia es muy superior a la materia de energía, porque cuando quemamos algo no liberamos realmente la energía de la materia, sino parte de ella. Vemos que la desintegración nuclear es energía de la materia. La materia de energía son los combustibles cotidianos, los alimentos que comemos, consumimos y por la disposición de los átomos, no por el funcionamiento de los átomos. Es como un coche y su motor. La energía de la materia es el motor. La materia de energía es la fisicalidad del coche que ves en marcha. Es muy simple. Proviene de la comprensión de la industria nuclear, la tecnología nuclear y las fuerzas nucleares. Porque un átomo se mueve, pero sigue siendo una piedra. Pero en su interior hay miles de billones de átomos circulando, manteniendo su estructura. Esa es la comprensión y esa es la diferencia. Y si lo entiendes es muy, muy interesante. Es la única diferencia. Si te añaden la materia de la energía, te derrites, te vaporizas, pero aún así regresas. Si cambio la energía de la materia, pasas de un elemento a otro. Esa es la promesa de los libros sagrados. La madurez del hombre llega cuando puede cambiar de uno a otro. El hombre ha madurado, como saben. Lo han logrado, lo hemos logrado, está demostrado. Hemos cumplido cada promesa de todos los libros sagrados de la A a la Z, no por química, sino por la interacción de campos a partir de los cuales se creó el universo.
¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Expliqué que se entiende por la construcción geométrica de energía con diferentes espacios de separación. Explique, por favor. Mr. Casey, el hombre no está preparado para este conocimiento. Rick, no lo has hecho. Creo que no has hablado recientemente de la geometría en ese sentido en términos de energía. Mr. Casey, hemos visto la geometría en la estructura del 3i. El 3i tiene un espacio geométrico específico, le da forma y velocidad. En el mundo de la tecnología de plasma, rayos cósmicos, lo que llamamos energía universal, no tenemos frenos, cilindros ni pastillas de freno. Ya lo expliqué antes en algunas enseñanzas. Hay que invertir los campos de gravitacionales a magnéticos y para eso se necesita una geometría específica. De lo contrario, se pierden los reactores delanteros y traseros. La tecnología de plasma o lo que llamamos energía universal, no tenemos frenos, cilindros ni pastillas de freno. Ya lo expliqué antes en algunas enseñanzas. Hay que invertir los campos de gravitacionales a magnéticos y para eso se necesita una geometría específica. De lo contrario, se pierden los reactores delanteros y traseros. Y existen estructuras utilizadas por diferentes razas en las razas del universo en conjunción con la geometría. Una de las razones por las que digo que 3i no es una pieza de material, sino un sistema que vuela, es por su geometría. Utiliza la dimensión. Si nos fijamos incluso en las últimas imágenes provenientes no de la NASA, sino fuera de ella, se puede ver esta geometría en la dirección frontal y posterior del movimiento. Esta combinación geométrica crea los campos. Y esos campos, según su posición, crean una estructura. La geometría de los campos es una tecnología para la que el hombre no está preparado. Es demasiado pronto. Si se desea ir al plano físico, incluso la dimensión de la transmutación se puede usar. Lo intentamos y desafortunadamente como buscadores de conocimiento no están preparados. Fueron uno de los capitanes de la transmutación, que aún existe. En el futuro establecerán la geometría para ayudar a otros a avanzar. Y lo vemos en 3i. Expliqué una de estas geometrías hace unas semanas, pero la mayoría no la entendió. La geometría de campo proporciona la construcción y la estructura. Por ejemplo, el señor Keshe dibuja en la pantalla. Hablamos, hablamos de la formación estelar. Hablamos de la formación estelar. Esto es lo que entienden. La formación estelar tiene una imagen. Yo tengo, hagámoslo de otra manera para que lo entiendan con más profundidad. Dibujo todo en un plano. Si entiendes esto, este es un plano plano. Tienes un reactor en el medio. Tienes dos opciones. Si lo mueves hacia arriba, en este punto, esto creará una forma como esta, como un ovni, en forma de disco. Si lo mueves hacia arriba, cambias la geometría, creas un plano más grande. Si mueves este reactor central hacia adelante, creas una dimensión de movimiento en esa dimensión, en esa dirección. Así es como se cambia la geometría. No es construyendo y alineando, sino transfiriendo los campos de energía. Y esto es lo que vemos al 100% con 3i. Esto nos da una clara indicación de que se trata de una nave. Como dije, esta es una nave con un capitán muy astuto. ¿Sabe lo que hace?
Ha pasado por esto demasiadas veces. Juega con la geometría y manipula múltiples geometrías. Y cuando observé la estructura, sabía exactamente lo que hacía. Es una vida inteligente porque es muy simple. Vimos cómo se detiene, cambia de velocidad y luego se detiene. No vemos frenos. Lo único que hace es cambiar sus campos magnéticos con respecto al Sol y otros 3 parámetros. Uno de estos parámetros está fuera de nuestro sistema solar. Usa el Sol para mantener la distancia. Usa uno de los sistemas planetarios para impulsarse en la dirección que desea, pero está conectado con el exterior. Este es su destino o el efecto de onda en el universo que usa esta posición para ir. Pero cuando miran las imágenes, los campos son así. Vemos como una cola doblada. Así es como entran y salen los campos. Así es que en cierto modo nos dicen en qué dirección va en la galaxia. Ya está destinado a su siguiente posición. El sistema utiliza una geometría de velocidad constante y su reducción se produce por la interacción del campo magnético en lugar de por frenos y propulsión a chorro. Vemos que se invierte, pero no lo hace. Lo único que hace es debilitar la fuerza gravitacional del Sol. Cuando se debilita la gravitación, la atracción es menor. Así que cuando la atracción es menor, surge. Pero en cierto modo debemos ver de dónde proviene porque sigue conectado con el aumento de potencia en la parte trasera. Y entonces vemos que esta cola se mueve. Los científicos no son conscientes de este conocimiento, por lo que no ven. Pero sí, a ver si encuentro la imagen. Muy fácil de ver. De hecho, indica de dónde vino esta cosa. Está en una de las imágenes de la NASA. Vemos la cola. Puedes verla en internet. El material es así, por ejemplo, y tiene muchas protuberancias. Y desde el punto de vista del campo, aquí es donde todavía está conectado. Aquí es a donde se dirige. Y el Sol controla su velocidad. Fíjate, si buscas en internet, la verás. Esta no es una aeronave 99 a 100% inteligente. Cierto tipo, que conoce la creación de lo que llaman campos plasmáticos. Y lo vemos en el centro. Es un campo muy, muy especial. Puedes ver el centro. Y la última que hemos visto con lo que llamamos aficionados da muchos indicios de cómo desenvolverán esta cosa. Es una estructura históricamente viva. Es una estructura muy viva. Sigue campos cilíndricos. Ha logrado cubrirse con los materiales y en el centro hay un ovni. Esto es, y vemos su centro. Vemos su centro. Una de las nuevas imágenes ha salido. Da una imagen así, recién salido de Marte. Y tiene todas las señales de una nave espacial. Se lo digo, en el libro número 2. Leíste el libro número 2, ves y entiendes esta nave. Es una estructura manual
en línea funcionando. No estamos acostumbrados, no la entendemos, así que la vemos como cosas diferentes. Y nuestra ciencia dice, oh, tiene luz verde, tiene esto y aquello. Esto es una nave espacial, pero es tan enorme y usa un sistema interno tan poderoso que si interactúa nos dañará. En cierto modo, por el amor de Dios, esta cosa se ha mantenido alejada, porque si hubiera estado aquí, si se acerca a nosotros, nos destruirá. Si tiene tecnología que interactúa con el Sol a millones de kilómetros de distancia, unos pocos cientos de kilómetros sobre la Tierra nos aniquilarán a la mayoría, simplemente por la interacción de sus campos. Por eso lanzaron satélites. Lo vimos, tres y luego aumentaron a miles de versiones más pequeñas. La Agencia Espacial Rusa, desde sus sistemas, publicó una imagen recientemente y la tomaron. Vemos millones y millones de luces muy bien coordinadas, giran juntas, caminan juntas, se mueven juntas. Hay muchas cosas que debemos observar y muchas cosas ocultas que no podemos, los gobiernos no quieren ver porque no pueden controlar los disturbios y Dios sabe qué más, la anarquía. Este es un objeto vivo en lo que yo llamo el asunto celestial. La Tierra es uno de sus puntos de movimiento y está a punto de irse y regresará dentro de 3000 años. Y por eso se puede predecir como predecimos otros meteoritos. Dices que regresa cada pocos cientos de años y el meteorito regresa. Esto no es un meteorito, es un sistema espacial desarrollado por la raza que sea el conocimiento colectivo de las razas de esta galaxia o conjunto de galaxias que recorre y es como el recorrido y los turistas suben y bajan. Es lo que yo llamo brome baba o una ruta de la seda, como ustedes la llaman, una caravana, pero en su versión espacial. El tiempo, su interacción, su aparición está en las escrituras. Así que tiene una razón, tiene un ciclo. Encontraron su origen, su posición, su tiempo en lo que ustedes llaman manuscritos en las antiguas imágenes de las piedras. Es muy interesante. Así que estamos tratando con un meteorito galáctico que no es un meteorito, es solo un sistema de transporte. ¿Alguna otra pregunta? Oh, gracias. Mr. Keisha, muchas gracias. Veamos si nuestros hijos informan dentro de cientos o decenas de años sobre la aparición de nuevas razas. Quizá lo veamos en nuestro tiempo. Tenemos que verlo. Como le comenté a alguien hace poco, lograron cubrir Marte. ¿Podríamos lograr el encuentro con la Tierra? Si es que hay uno. ¿Alguna otra pregunta? Rick, gracias, señor Keshi. Mr. Keshi, antes de empezar, disculpen, recibo un mensaje. Debería haberlo dicho después de la pausa. Quedan
Algunos paquetes sorpresa de Halloween, porque se fabricaron en muy pocas cantidades. Y los de Navidad, por favor, complétenlos, porque no sé si fabricarán más. Alrededor del 10 de noviembre, porque todo sale para Navidad. Así que este año vamos por el último lote. A mediados de noviembre, en el último lote que se aceptará para entrega en diciembre. Y todavía necesitamos mucho apoyo con estas unidades. Necesitamos distribuir la mayor cantidad posible para mantener la integridad. Por favor, ayúdenme con eso. ¿Alguna otra pregunta? Rick, sí, les comparto mi escritorio. Un par de imágenes que me envió Cristiano del taller 92 de buscadores de conocimiento. Si pueden recordar del 2015, hace 10 años. Mr. Kese, sí, lo recuerdo muy bien. Cuéntenme. Bueno, tenemos diagramas muy similares con la configuración estrella, así como la forma de la nave espacial, a partir de los campos generados, a partir de las configuraciones. Y entonces, y lo mencionaste en tu segundo libro que fue en 2007 o 2008 o algo así, supongo, donde ya hablabas de esa configuración geométrica. Así que ya revelaste el secreto hace mucho tiempo, señor Keshe, pero nos cuesta poco entender la idea. Mr. Keshe, si miras la imagen publicada esta semana por un grupo ajeno a la NASA, vemos esta imagen. Vemos claramente, de hecho, que publicaron esta imagen de un 3i cerca de Marte. Esta imagen es claramente así. Se ha demostrado que forma parte de la estructura del 3i. Ahora bien, lo que vemos, tengo la imagen, pero no sé si podemos usarla porque es pública y no sé si tiene derecho de autor o no. Te la envío, la revisas y me lo dices y luego la pones junto a esta. La verás. Rick, alguien podría necesitar o reconocer quién hizo la imagen. Algunas imágenes espaciales, etcétera, de varios telescopios se pueden usar. Casey fue tomada desde la Tierra, la hizo un aficionado. Es un aficionado muy conocido, como dicen, con el telescopio. Y la imagen que está publicando las últimas 24 horas es exactamente esta. Se la envío. Si la publica, la mostraremos. Se la envío y usted decide, señor Cramo. La imagen está en su chat. Se está transmitiendo. Esta es que se dice, esto es lo que vimos en las últimas 24 horas y es de hace 10 años. Se ve una luz central, lo que significa que lleva un reactor. La ven, hace 10 años, en la imagen de hoy, de las últimas 24 horas. Si ponen esa imagen al lado, la ven. Mister Kesh, creo que esto viene de una enseñanza en Trani en Italia. Si mal lo recuerdo. Rick, sí, creo que sí. Estaba frente a la pizarra blanca. Mister Kesh, oh, sí, es una luz. ¿Ves lo que yo llamo, si la miras, ves?
Y lo mostramos hace 10 años. Intento usar un azul muy claro. Ves la luz y ves lo que ponen. Y se asientan en lo profundo. Así funcionan los sistemas. Así el resto, la periferia sirve para protegerla. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. A pesar de seguir todas tus enseñanzas desde 2008, me temo que no podré aprender a realizar el proceso de transmutación. Me temo que no podré estar a tu lado cuando me necesites. Me temo que no podré seguir tu ritmo de iluminación. Mi pregunta es, ¿cómo puedes saber si estoy en el camino correcto? Muchas gracias, señor Casey. Mr. Casey, lo sientes. Es la emoción. No se han escrito libros. Cada libro escrito ha sido manipulado por quienes lo necesitan. Cuando se escribe desde la emoción, nadie puede manipularlo porque eres tú y lo que llevas dentro. Así de simple. Sabes cuándo lo alcanzas, sabes cuándo puedes lograrlo. Y si te mantienes fiel a ti mismo, puedes hacerlo todo. No necesitas nada más. No hay ningún libro escrito que te diga cómo. ¿Acaso esto no escribe todo el mundo un libro para ti, o como está escrito que vas a la tienda y compras pan y llegas a casa? No tienes hambre, necesitas el pan, vas y lo haces. Y esto es lo mismo, Rick. ¿Y qué hay de los miedos que él menciona? ¿Teme o teme ser adecuado para realizar la transmutación? No ser adecuado. Mr. Casey, el único miedo que el hombre tiene de la transmutación es la pérdida de la fisicalidad. Es una pérdida de fisicalidad en cuanto te apegas a ella, cuando estás conectados a ella, a lo que vemos dentro de ella y a causa de ella. Y ese es el único problema. El único miedo es el apego, porque si no tienes ese miedo, puedes hacerlo en cualquier momento. Aunque digamos, no tenemos miedo, ni tenemos miedo, pero no podemos hacerlo. Encuentra lo que te detiene. Hay una gran diferencia entre la transmutación y la muerte o el suicidio. Y con la transmutación sabemos que estamos al mando. Con la muerte sabemos que no podemos recuperar. Y el hombre se ha vuelto tan inseguro de sí mismo que acepta la muerte, pero no puede aceptar que puede transmutar y no necesita morir. Está arraigado en nuestro sistema energético. Hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Tenemos tanto miedo de soltar la fisicalidad que incluso el conocimiento de que podemos crearla en nuestra propia voluntad nos asusta. Este es el problema. El miedo a nuestra propia confianza en nosotros mismos. Esa es la única razón. Por eso nunca se consiguen libros, porque el libro del conocimiento está en el alma del hombre, escrito por el universo, no por un fenómeno ni por alguien que lo beneficie. Traigan cualquiera los libros sagrados, si algunos de ustedes creen en ellos. Les mostraré cuánto de falso y cuánto de falso les hicieron creer. La Torá, la Biblia, el Corán y todos los demás libros sagrados, escritos para el temor del hombre. Y aquellos que saben cómo abusar del miedo, hacen lo que quieren con él. Y ustedes están ahí. Y el temor del hombre a su propia fuerza ha impedido que el hombre haga lo que es. ¿Por qué tienen miedo de no poder hacerlo? Porque ya saben cómo hacerlo. Están negando sus sueños, nadie más lo hace. Esta es nuestra elección y la elegimos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Buenos días, profesor. El profesor Omar Yagi de la Universidad de California en Berkeley ganó el Premio Nobel de Química de este año. El señor Keshe mencionó deliberadamente el trabajo del profesor Yagi sobre materiales MOF en el capítulo sobre materiales GANS del segundo libro. ¿Podría esto servir como una oportunidad para que la gente comprenda y reconozca mejor la implicación y la aplicación de los materiales de GANS? Gracias. Mr. Keshe, ¿qué?
Rick, has mencionado al profesor Jackie, quizás en el segundo libro. Es con el capítulo sobre materiales de gas. No sé, tendría que buscarlo o buscarlo de alguna manera. ¿No te suena? Es lo que dice Rick. Al parecer ganó el premio Nobel de Química de este señor por, bueno, no estoy seguro exactamente, supongo que por algún tipo de nanomateriales. Y dice que si es una oportunidad para que la gente reconozca mejor la aplicación de los materiales de gas, porque esto, ¿qué es lo que quieres, mi amor? Pero ¿qué es lo que quieres, mi cielo? Pero yo ya te busqué dos veces. Te estoy cambiando y tampoco es. ¿De cuál es? A ver, este, a ver si es ese. Mr. Keche, sí, la aplicación de los materiales GANS en este momento está esperando ser reconocida como un nuevo material, un nuevo estado de la materia. Ha sido una batalla por librar, no me acuerdo, así que tengo que, si alguien tiene un libro que los revise y nos diga dónde está para que lo revisemos. El libro se escribió hace casi 18, 20, no sé, 15 o 18 años. Rick, Hassan pone en el chat las páginas 56, 55 y 56 del libro 2. Así que quizá podríamos echarle un vistazo en. Puede que no tengamos tiempo, quizá podemos ocuparnos de eso la semana que viene. Sería interesante. Mr. Keche, sí. Pregunta. Buenos días, señor Keche. Muchas gracias. Nos ha estado explicando durante mucho tiempo que no debemos matar para alimentarnos. Y cada día reflexiono sobre cada comida que como. Hablo con mis árboles frutales y los toco con la intención de intercambiar energía con ellos. Pero sigo teniendo hambre. Siento una urgencia al comprender esto. Ya no quiero matar. Estamos experimentando grandes cambios en este mundo y cada día siento la gran necesidad de aprender. ¿Podría enseñarnos a alimentarnos con lo que encontramos en los campos de una manera muy sencilla, como si estuviera enseñando a un niño? Mr. Keche, esa es una batalla que tengo más o menos en cada comida. ¿Por qué como? Sé cómo alimentarme, pero quizá un atajo para convencerme de que tengo que ascender, recorrer el camino del hombre, permanecer con el hombre y conocer sus trampas. Casi no hay un día en que no me enfrente a esto. Hay una manera de hacerlo, puedo hacerlo. Seguí un camino intentándolo, pero en ese camino encontré más debilidades del hombre que todo lo demás, lo cual es asombroso. Pero hay maneras de hacerlo. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Es, puedes crear un entorno que una de las mejores maneras de hacerlo. El entorno de la combinación de los campos, de lo que está hecho el cuerpo y en lo que se convierte. Entonces puedes prescindir de él en mayor o menor medida. Algunos de los buscadores de conocimiento recurrieron al material GANS. Aún comían, bebían agua de los GANS y demás. Si tenemos la suerte de ser observadores o en las próximas semanas, meses o años de aquellos que vienen a este planeta como energía y se convierten en la fisicalidad del hombre y llegamos a conocerlos, entonces comprenderás cómo puedes hacerlo. Quizá el hombre ya aprende, enseña, pero con los sistemas que estamos construyendo, estas 10.000 unidades donde caigas, te levantamos. Cuando duden, los alimentaremos con fuerza y entenderán lo que significa, porque tienen que convertirse en una segunda naturaleza. Quienes tengan la urgencia de no comer, porque recibo muchísimas comunicaciones de ustedes, buscadores de conocimiento. No quiero comer y bla, bla, bla. Pero comprenden por qué y cómo pueden hacerlo y cómo pueden cambiarlo. No se trata solo de comer, sino de conectar. Volvemos a la pregunta que acabamos de responder. ¿Cuál es su miedo a la muerte? Porque piensas que si no comen podrían morir o no estar aquí. Tienen que satisfacer la emoción de la inexistencia o de la muerte. Y entonces comprenderán por qué matan y entonces comprenderán que no lo necesitan y entonces pasarán a tomar energía. En los próximos meses realizaré un ensayo con uno de nuestros centros de investigación
para crear las condiciones para que la vida se manifieste en múltiples capas. Y estoy preparando las cosas muy despacio, muy gradualmente, y luego no será un holograma, será una dimensión del alma como esa alma que quiere que la veas. Un pez, un gato, cambiarlo de gato a pez. Y simplemente preparándose un poco. Entonces ves que eres tú quien decide y puedes conectar con ello. Esto es lo que no entiendo. Intento comprender el proceso del miedo a la vida y lo que yo llamo miedo a la vida. Es, ¿por qué tenemos miedo a perder la vida? Hacemos cualquier cosa para que esté aquí, para torturarnos, donde realmente podemos usar, disfrutar la vida sin la dimensión de lo físico. ¿Es este tacto? El mayor problema para el hombre es el ciclo del tacto y olfato. El gusto lo llaman los cinco sentidos. Yo lo llamo las cinco prisiones. Nos hemos aprisionado con nuestros sentidos en esta fisicalidad. Si lo dejamos ir, podemos vivir en cualquier dimensión. ¿Alguna otra pregunta? Rick, muy bien, gracias. Mr. Kessel, hay algo que olvidé decirte, por favor, cuando recibas tus unidades en las próximas 4 o 5 semanas o quizás antes o después, no hagas nada con ellas, solo conéctalas. Nosotros nos encargaremos del resto, no las manipules, no intentes conectarlas a una computadora, no hagas nada con ellas. Intentaremos que todos ustedes, cuando reciban la segunda parte, conectando la segunda parte con la primera parte, en un futuro muy cercano, comiencen a conectarse con el resto y posiblemente más allá, y puedan recibir muchas cosas a través de sus sistemas. La primera parte es artificial. La segunda parte es la conexión con el universo. No toca lo que recibes, simplemente conéctate donde dice y quédate con ello. No lo toques, no juegues con él y observa los cambios que trae a tu vida y a las personas que te rodean. Lo necesitamos para que lo entiendas. Cuando empieces a recibir tu segunda parte, simplemente sácala de tu empaque y conéctala a la primera. Eso es todo lo que necesitas hacer. Tiene una estructura energética como la de tu alma. Te moderas contigo mismo y entonces quizás puedas liberarte de comer y todo lo demás. Estos sistemas serán un sistema dual. Uno es el que lleva tus monedas y otros fragmentos de información y enseñanza, y al mismo tiempo lleva la dimensión de la conexión como lo que llamamos enseñanza universal. Te privas de recibir el conocimiento. ¿Alguna pregunta? Rick, bueno, estaba revisando mi libro sobre la estructura de la luz, que está un poco deteriorado por los años, con páginas que se caen de tanto abrirlo, pero bueno, doc- mencionas al doctor Oman Yagi de la Universidad de California. Se debe a un artículo de 2009 donde menciona estructuras metalorgánicas, que son la promesa material de los MOF de capturar y liberar carbono, y que estos materiales, al ser redes híbridas de esponja cristalina, de compuestos orgánicos y átomos metálicos, han sido una enorme área interna donde las moléculas de gas pueden ser absorbidas. Y hablas de esto y un poco más adelante, en el artículo del doctor Jackie afirma, los MOF utilizados en el estudio contenían átomos de magnetismo. Y luego continúas explicando esto también se mencionaste al doctor un par de veces más aquí y prácticamente una comparación y un informe completos. Es curioso porque Hassan había recomendado las páginas 55 y 56 que en mi libro no computaban. No estaba allí, no pude encontrarlas. Y por casualidad miré el índice al final y allí estaba el nombre de Omar Yagui en la página 77. Dije, ¿qué? Me quedé boquiabierto. Dije, qué bueno, el doctor Yagui recibió el premio Nobel. El señor Casey, en cambio, sigue esperándolo. Sin duda se lo merece. En muchos aspectos, muchos premios Nobel diferentes, de hecho, incluyendo el de la paz y el de la ciencia, y probablemente varias categorías más. Mr. Keche, ¿cómo sabes? Una de las cosas por las que no nos nominaron al premio Nobel cuando asistimos a la reunión, seguro que el doctor buscador de conocimiento que estaba conmigo te lo puede contar. A los profesores les dijeron, si asisten a una reunión, por eso perderán su cátedra. Y un par de ellos renunciaron a sus puestos en universidades holandesas por eso. Deben entender que muchas de las tesis tenemos copias de algunas de ellos.
Los autores de tesis de doctorado o de investigación han mencionado que la base tecnológica proviene de la Fundación Keshe y Meranta Macaulay Keshe y les han dicho, si usan eso en su investigación no será aceptada, deben eliminarla. Así que es un mérito para la humanidad, no es el problema. Si buscamos fama y renombre, habríamos patentado y luchado contra cada una en la cada vez. ¿Ready, mamita? Estoy leyendo, ya está publicado aquí. La mayor belleza de esta tecnología con esta estructura es la creación de lo que llamamos sistemas que tendrán una estructura dinámica en su proceso de creación. Esto significa sistemas que no tienen dimensiones, salvo la emoción, que crean su propia estructura. Y esto llegará muy, muy pronto. ¿Saben qué significa esto? Significa bloques de punta o lo que hoy llamamos microchips, pero sin cableado ni componentes. Hechos con energía. Quizá estemos a 2 años de eso. Escribió uno de los principales productores de sistemas de microchips recientemente a uno de ellos en Europa, diciéndoles que si pueden producir el sistema para esto, este sistema cambiará muchas cosas, lo que significa crear computadoras que son prácticamente copias del cerebro humano. No tenemos resistencias ni transistores, pero tenemos una enorme memoria y reacción. Y luego creamos. Convertimos la emoción en movimiento, en el proceso físico de clasificación y lo demás. Y hemos desarrollado esta tecnología. Muy pronto se añadirá también. Y entonces el mayor problema para los científicos será ver si este sistema por sí solo puede crear lo que yo llamo campo magnético y crear su propia estructura y fisicalidad. Creamos el alma y el cerebro. Y esto decide cómo nos vemos. Creo que pasarán 2 o 3 años para lograrlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, busqué el premio Nobel aquí y es de este año. Y Omar Yaghi, mencionado aquí, es uno de los tres que lo recibieron por el premio Nobel de Química. Y se trata de estos sistemas metalorgánicos que se utilizan para recolectar agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas. Y todos estos se explicó en... ¿Cuándo se terminó este libro? Creo que fue en el 2008 o algo así, donde explica durante un par de páginas haciendo referencia directa al trabajo del doctor Yagui en aquel entonces con las sustancias MOF y detallas las mejoras que han logrado con tu sistema en comparación con el suyo. Y aquí está, 10 años después, ganando el premio Nobel. Es bastante interesante y por supuesto muy importante. Así que si te hubieras escuchado hace 10 años, probablemente podrían haber lanzado un poco más rápido, pero lo están logrando. Parece que la comunidad científica ahora ha descubierto el GANS. ¿Viste que ya tenemos que ver qué surge? Ya veremos. No se descubre, se usa. Es algo que se usa en diferentes maneras. Es el miedo al conocimiento en este momento. Y demasiado lo que llamamos científicos deshonestos y los gobiernos que se han apoderado de esto y lo hacen. Y así que, ¿alguna otra pregunta? Pregunta, ¿qué es la energía de la materia? ¿Es el potencial de la materia? Mister Casey, la energía de la materia, como los expliqué hace unos minutos, mantiene unidos a los electrones, los átomos, los protones, los neutrones y todo lo demás. Es necesario comprender que cada uno tiene su propia energía y esa energía se considera como una cuestión de electrones. Incluso la estructura del electrón en sí misma es energía. Ahora bien, si aprenden a liberar esa energía, no necesitan quemarla para cambiar su composición o estado. El estado de la materia cambia por sí solo y solo nos queda aprender cómo se hace y cómo se puede usar la energía de la materia y a partir de ella crear materia energética. Es muy, muy simple, es asombrosamente fácil de hacer, si lo entienden de una u otra forma. Quizás cuando hablo de esto lo hago desde una perspectiva nuclear. Se ve constantemente, aunque le dan tipo de nombres, en realidad es la energía de la materia.
Esta energía que se mantiene unida, que en determinadas condiciones se convierte en materia. Cuando es materia hay que trabajarla como tal, pero cuando es energía se trabaja como en un estado energético, yin y yang, eso es todo. Cuando la energía de la materia es millones de veces mayor que la materia que proviene de la combustión de la materia. La materia de la energía es muy pequeña comparada con la energía de la materia misma. Lo vi, la primera vez que vi la tecnología nuclear me resulta fascinante lo que es, cómo es. Y los científicos no pueden explicarla porque no la entienden. Lo llaman radiación. ¿Damos por terminado el día? Rick, claro que sí, gracias. Mr. Casey, muchas gracias, gracias por hoy. Y espero que tengamos más noticias la semana que viene. Alguien me escribió en privado. ¿Podrás explicar qué pasó con la guerra con Irán e Israel? Han pasado muchas cosas y aún hay quienes la planeaban y aún están en ese proceso de planeación. Y tenemos que ser conscientes de que cuando cometes un error, tienes que asumir tus propios errores. Y quizás con lo que ha sucedido a nuestro alrededor, quizás por tantas razones hay que estar atentos, ser cautelosos ante lo que podría pasar si alguien está muy desesperado por sobrevivir. Y esa desesperación puede llevar a muchos ataques y a muchas estupideces. En los primeros días anunciaremos que a petición de la comunidad brasileña y la China, realizaré una sesión con la comunidad brasileña en una de sus sesiones en las próximas semanas cuando lo anuncien. Y no se trata de la enseñanza, sino de compartir conocimiento y compartirlo con todos los buscadores de conocimiento en esta sesión, con el resto del grupo brasileño. Y espero que sea en las próximas 2 o 3 semanas. Y luego les avisaremos. Estoy seguro de que Rafael les avisará cuándo será la reunión. Intentamos aprovechar al máximo lo que está ocurriendo y al mismo tiempo intentaremos concentrarte de nuevo en la tecnología y luego en la enseñanza. Muchas gracias y espero verte la próxima vez. Rick, el mensaje de Consejo Universal, voy a mostrarlo aquí. Dice así, nosotros, el Consejo Universal, los invitamos a unir libremente sus almas cada 3 horas, unificándolas para iluminar las almas de todos los líderes y encontrar el camino hacia la paz permanente, evitando el sufrimiento físico en este planeta. 611, Taller de Buscadores de Conocimiento, del 9 de octubre de 2025. Gracias a todos por edificar y ser parte del alma de la paz, por construir con la ética del Creador, comportándonos con tal ética, construir el conocimiento y construir y contribuir con el conocimiento universal. Somos el alma de la paz.